Hola, ¿cómo están? En este video, que hace parte de una serie que voy a crear de Excel para análisis de datos, vamos a comenzar con lo que son la creación de tablas de Excel y la creación de tablas dinámicas. Estas herramientas son esenciales para cualquier analista de datos, ya que nos permiten organizar y analizar y visualizar información de una manera eficiente y efectiva. Para eso todo comienza con un set de datos. Como pueden ver aquí tenemos un set de datos muy parecido al que cualquiera de ustedes puede recibir. Y con él comenzaremos con lo siguiente. Primero, uno tiene que revisar los datos y darse cuenta que todos estén en el tipo correcto. Si vemos acá, por ejemplo, la fecha está en un número que puede que no nos llegue en formato tipo de fecha, sino que nos llegue en el número de los días que a veces generan algunos sistemas. Lo señalo y le damos acá convertir a fecha corta. Otra opción es, por ejemplo, acá este util%, que asumimos que es el porcentaje de utilidad, lo seleccionamos y lo pasamos a porcentaje y le colocamos los decimales que requiramos. Y digamos que ahí tenemos básicamente los tipos de datos. Adicionalmente, algo muy importante para análisis de datos es darnos cuenta si tenemos datos repetidos o que no tengamos filas en blanco. Si tenemos filas en blanco, en este caso vamos control flecha hacia abajo y vamos hasta el último registro y vemos que no tenemos más registros, estamos bien. Pero si por alguna razón tenemos una fila en blanco en la mitad, tenemos que eliminarla porque nos va a generar problemas en el análisis. Luego de tener esto, ya podemos comenzar con lo que es la creación de las tablas. ¿Qué es lo importante de las tablas? Las tablas en Excel facilitan la estructuración de los informes y los análisis de datos porque no dependen de las celdas, sino una estructura de datos que Excel crea como tal basados en su tabla. Para eso podemos colocarnos en una celda. Para esto es muy importante, como les decía, que no tengamos filas o columnas en blanco, porque él va a tomar desde donde tenemos hasta donde termine la información. O sea, si vamos control fin, vamos hasta la última celda, digamos que se va a ir hasta acá. Todo esto lo va a tomar para la tabla. ¿Cómo creamos la tabla? Vamos aquí a insertar y le damos tabla. Muy importante que tengamos marcado esta opción cuando tenemos tabla de encabezados, que es la tabla tiene encabezados. Este check, ¿qué va a hacer? Va a colocar que el nombre de cada columna va a ser la primera fila de los datos. Le vamos a aceptar y nos coloca la información de un formato ya visualmente más atractivo. Nos adiciona los filtros en cada una de los encabezados y adicionalmente, si vemos por acá, vemos una pequeña línea azul que quiere decir que todo este rango hace parte de la tabla. Esto cubre la tabla hasta el final, donde inclusive aparece este pequeño triangulito. ¿Qué nos permite la tabla? Que es una estructura que puede crecer tanto en filas como en columnas de manera dinámica. Adicionalmente, cuando hacemos un scroll de una tabla, vemos que los encabezados de las columnas cambian de las letras tradicionales que tenía el Excel a la columna, al nombre de la columna que tenemos. Otra funcionalidad importante de las tablas es que si yo voy a colocar aquí a la otra columna, digamos que tenemos una fecha y necesitamos, yo puedo insertar aquí en la mitad, vamos a ver, insertar, mire que automáticamente me coloca un nombre, vamos a colocarle el mes. Entonces yo voy a colocar aquí esto es igual al mes de esta fecha para extraer el número del mes para eso. Al hacer eso, mire que automáticamente él me hereda la fórmula para todos y me asume que la columna anterior es el mismo formato. En este caso no es el mismo formato, señalamos y le damos que el tipo de datos es general para que me coloque el número. Entonces tenemos en cuenta ya aquí los meses. Como pueden ver, la fórmula automáticamente la tabla la asumió. Otra cosa importante es que si yo creo adicionalmente columnas finalizando el rango, digamos que aquí voy a colocar una columna que se llama costo. Costo va a ser, miremos esto, normalmente cuando yo señalo una celda por acá, como pueden ver, la referencia es la clásica de Excel, que es la columna y la fila. Pero cuando yo señalo una columna de la tabla, miren que me aparece, es el nombre
de la columna como parte de la fórmula. Entonces eso me hace la fórmula que sea mucho más legible. Entonces vamos a colocar el costo, que es por 1 menos la utilidad. Y si le hacemos Enter, como les decía ahorita, miren que automáticamente se hereda toda la fórmula en el resto de las columnas. Entonces, quitemos esta columna para el ejemplo que vamos a utilizar ahorita. Segunda situación es encontrar los valores duplicados. Resulta que yo requiero que no, o dependiendo del tipo de datos, que es no posible, mis órdenes, por ejemplo, no pueden ser duplicadas. Yo puedo señalarlas todas, irme aquí a formato condicional, reglas para resaltar, y le digo acá valores duplicados. Le damos a aceptar y vamos a ver acá que él muy amablemente nos resaltó las columnas, las celdas que tenían valores duplicados. Yo puedo ir manualmente a eliminarlos, como vamos a hacerlo acá, elimino uno de los dos, o miren acá que cuando yo estoy dentro de una tabla, se me habilita esta opción, diseño de tabla. Esta opción que tenemos acá son las opciones con las que yo puedo manipular la tabla, y dentro de estas opciones hay una muy importante acá que se llama quitar duplicados. Cuando yo selecciono quitar duplicados, él me va a preguntar duplicados en cuanto a qué. Yo puedo tener en cuenta solamente la orden o puedo quitar duplicados cuando son todas las filas. En este caso, perdón, todas las columnas. Entonces, por ejemplo, yo sé de entrada que mi orden no debería estar repetida. Entonces yo puedo eliminar una. Hay que ser muy cuidadosos que si las filas no son del todo duplicadas, pueden borrar datos importantes porque puede ser un error de digitación. Entonces en ese caso, lo que hacemos acá, yo por defecto te coloca todas las columnas, le damos aquí a aceptar y si vemos desapareció nuestra columna duplicada, inclusive en el mensaje final le dice cuántas filas duplicadas se eliminó y cómo quedaron. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es la estructuración básica de las tablas. ¿Qué nos permite también las tablas? Nos permite lo que se llama insertar segmentaciones de datos y darle un nombre. Vamos a darle un nombre primero que todo, que son ventas. Y le damos acá insertar segmentación. La segmentación, digamos que este sea el informe, queremos que el usuario no esté filtrando, por ejemplo, por país, sino que quieren que sea más visual el filtro. Le hacemos insertar segmentación y le decimos por país, le damos a aceptar y como podemos ver aquí nos colocó toda la información de la segmentación. Aquí arriba, si podemos ver, la segmentación también tiene su propio parámetro de datos, parametrizaciones. Tiene los formatos, tiene los nombres y también tiene los manejos de columnas. Yo esta parametrización, digamos que yo la quiero así, pero no quiero que sea tan larga. Entonces yo puedo colocar aquí dos columnas y como pueden ver, me lo coloco dos columnas y ya me lo colocó más visible. Por defecto, las segmentaciones operan con selección única. Selecciono aquí Colombia, filtra solamente Colombia, Argentina, filtrar Argentina, y si los quiero todos le hago clic a este botón de acá que es borrar filtro. Cuando selecciono, me las selecciona todas, que es básicamente el borrado de filtros. En caso de que yo quiera seleccionar más de una opción, o sea la selección múltiple, yo puedo hacer clic acá y darle borrar, darle clic acá y él me va a permitir señalar o quitar la selección de varios elementos. Vamos a quitarlo acá, quitamos acá, seleccionamos Argentina, habilitamos selección múltiple y queremos seleccionar Argentina y Colombia, entonces me lo va a permitir. Entonces ese es el manejo de las segmentaciones. Entonces, como pueden ver, la tabla es una estructura muy básica que nos va a permitir y nos va a facilitar cualquier otro tipo de análisis. Vamos a seguir ahora con una de las funciones principales y una de las herramientas más poderosas de Excel, que son las tablas dinámicas. Entonces, ubicados dentro de la tabla, le vamos a dar insertar tabla dinámica, o también dentro del diseño de tabla tenemos la opción aquí de resumir con tabla dinámica. Entonces,
Cuando ya hacemos esta, él me de entrada, miren que ya no me aparece el rango que pueden ustedes estar acostumbrados a ver en otros, cuando uno hace tablas dinámicas con rangos, que es con este tema de las celdas, sino que te aparece el nombre de la tabla, le damos nueva o una hoja de cálculo como queramos, le damos a aceptar. Algo muy importante es que esta opción de acá es agregar el modelo de datos, solamente se utiliza cuando requieren ciertas opciones avanzadas, porque inclusive cambia la funcionalidad de lo que vamos a ver. Entonces, por el momento, en esta versión del video no vamos a hacer clic en esa opción, vamos a dejarla para un video posterior. Vamos a arrancar con el uso básico de las tablas dinámicas, le damos clic en aceptar. ¿Qué nos habilita acá? Las tablas dinámicas, primero, como pueden ver, automáticamente, lo mismo que siempre hace Excel, me va a colocar aquí dos opciones nuevas que solamente pertenecen al manejo de tablas dinámicas. Aquí nos aparece la tabla dinámica y acá nos aparecen los parámetros. Tenemos acá los campos, tenemos acá los filtros, que los filtros básicamente son valores que operan para todo en la consulta como tal. Tenemos las filas que van a aparecer acá y tenemos las columnas que van a aparecer en la parte de encabezados horizontales, y todo lo que coloquemos en la sección de valores van a ser números. Si colocamos una variable alfanumérica, se va a contabilizar. Entonces, por ejemplo, nos piden, vamos a hacer un análisis acá de ventas por país. Entonces vamos a colocar país en las filas, vemos cómo nos coloca todas las columnas, todos los nombres de países, y vamos a colocar aquí total. Como pueden ver acá, nos puso el total de las, vamos a aumentar un poquito el tamaño de la tabla. Como pueden ver acá, nos puso los totales, pero no tienen un formato moneda. Queremos que quede con un formato de tipo moneda porque es más adecuado para el informe. Para eso, ¿cómo vamos a hacer? Le hacemos clic derecho acá y aquí aparece esta opción que es formato de número. Mucha atención, no seleccionen formato de celda, porque el formato de celda solamente va a modificar la celda seleccionada. Tenemos que hacerle clic en formato de número. Damos clic derecho, formato de número, y le decimos que va a ser moneda y aceptar. Como pueden ver, ahí nos quedó todo. Adicionalmente, digamos que queremos el valor de porcentajes. Queremos saber cuál es el país que tiene porcentualmente las ventas más altas. Si son con las ventas, si yo aplico acá esto, me va a reemplazar el valor, pero yo necesito ver las ventas y el porcentaje. Entonces vuelvo y arrastro la columna y la dejo acá. Y aquí vamos a clic derecho y vamos a encontrar varias opciones. Por ejemplo, una es resumir valores por. Es para cambiar la fórmula con la que vamos a agregar los datos. Suma, recuento, promedio, máximo, mínimo. O aquí, clic en más opciones, vemos todo el resto de las opciones. En este caso, vamos a dejarlo en la suma, y aquí también aparece la opción de mostrar valores como que sin cálculo, o como porcentaje del total general, porcentaje de las columnas, porcentaje de las filas, o porcentaje de algún valor específico. Vamos a dejarlo así, pueden experimentar con cualquiera de estos. Digamos que vamos a hacer porcentaje total de columnas. ¿Eso qué nos va a decir? Nos va a decir que qué porcentaje aplica cada uno de estos valores con respecto a las ventas. Y podemos jugar con esto. Yo puedo entrar acá, le damos a inicio, formato condicional, barras de color, y le colocamos acá esto para que nos diga, vea, la más crítica es Argentina, y ahí va aumentando, y las mejores son Brasil, Colombia, Costa Rica. Como pueden ver, vamos a manejar las escalas de color. ¿Qué otra cosa nos permite? Vamos a colocarle otro nivel de información. Nos piden que esta información la tengamos por, vamos a quitarle solamente el total de las ventas, y nos dicen que necesitamos las ventas por país y por categoría. Opción 1, a nivel de columnas. Vamos a ver la distribución de las ventas de los países, por cada uno de los países y por cada una de las categorías.
Digamos que acá, fuera de eso, nos dicen, no, necesitamos hacer como una especie de mapa de calor porque necesitamos determinar dónde se vende más ciertos tipos de productos. Yo puedo cambiar esto a porcentaje. Recuerden que resumen, vamos a mostrar valores como total general. Vamos a colocarle total general de las columnas. Y tenemos aquí que todas las columnas son al 100%, y aquí podemos jugar con lo que hablamos ahorita, el formato condicional, las escalas de color, y colocamos esto, y vemos Argentina está regular, digamos que aquí donde menos se vende casi todos los productos, pero después de ahí vemos que le sigue Bolivia para laptops, en Paraguay y Perú, estos son datos simulados por supuesto, smartphones son los más bajos, y así podemos hacer como análisis con esta información. Entonces volvamos a colocar esto como lo teníamos, quitemos la categoría, y otra forma es colocarlo a nivel de filas. Al colocarlo a nivel de filas, como pueden ver, nos apareció un encabezado con la totalización arriba y unos detalles. Pero resulta que nos solicitan, por ejemplo, que no lo quieren ver así, sino que lo quieren ver como formato tipo tabla. O sea, no en jerarquía, que esta jerarquía es muy útil, así que expande y contrae. Yo puedo hacer clic derecho aquí y decirle aquí expandir o contraer todo el campo, y miren que me resume todo, o expandir todo el campo, pero nos dicen que no queremos por columnas. ¿Por qué es mejor por columnas? Porque miren, por ejemplo, si yo tengo seleccionado aquí y aplico el filtro solamente me va a mostrar, y aquí arriba me va a preguntar qué quiere filtrar, país o categoría, ¿cierto? Entonces aquí yo quiero filtrar por país, tengo que seleccionar. Por categoría tengo que seleccionar. Nos dicen, no, no, queremos es en formato tipo tabla. Entonces yo cojo y vamos acá a diseño, y tenemos acá una opción que se llama diseño del informe. Si coloca, el compacto es el que estamos viendo. Formato tipo esquema, vemos que aparece cada columna por categoría, pero nos maneja esta primera sin categoría, porque es la de los totales, pero nos piden que sea a nivel de tabla, entonces le colocamos en formato tabular y vemos que nos queda compactado. Fuera de eso, para que sea una tabla, no queremos los subtotales, entonces entramos aquí a subtotales, no muestra subtotales y los quitamos. Y para que vayamos un paso más allá y nos quede mejor la tabla, yo puedo entrar acá al diseño del informe y le decimos aquí repetir todas las etiquetas, y aquí ya tenemos una tabla que a su vez podemos tomar, copiar y llevándola para otro tipo de análisis, o usarla como base para otra formulación. Algo muy importante acá es que además de esto, si vamos aquí a analizar la tabla dinámica, tenemos también la parte de la segmentación de datos, como la vimos ahorita. Ahí tenemos categoría esta vez. Como podemos ver, yo puedo filtrar lo mismo que hablamos con las tablas. Y algo muy importante es que a veces puede que les llegue un archivo con una tabla dinámica y ustedes no saben de las 20 hojas que puede tener, porque a veces que son archivos muy complejos, de dónde toman los datos esta tabla dinámica. Para eso vamos a recurrir a esta opción, seleccionando primero esta parte de analizar tabla dinámica. Vamos acá a cambiar origen de datos. Si seleccionamos acá, él nos va a mostrar directamente, se va a ir directamente a la fuente de los datos. Si por alguna razón cambiamos la fuente de los datos, como es una tabla, automáticamente lo va a heredar sin necesidad de ir otra vez a cambiar el rango, porque estamos usando como base una tabla. Si usamos un rango, los clásicos de la A1 hasta la E325, entonces nos vamos a tocar manualmente que ir a modificar esos datos. Por eso es muy importante primero tomar los datos, el set de datos, convertirlo en tabla, y sobre ese set de datos convertido a tabla, ya ahí sí crear la tabla dinámica. Algo muy importante también es que si yo copio una tabla dinámica, por ejemplo aquí vamos a mover o copiar, o seleccionamos control y la movemos, ya con eso copiamos la hoja. La otra, si vamos aquí a tabla dinámica, va a quedar enlazada al mismo origen de datos. O sea, yo copio esta tabla dinámica, la copio y me la llevo por acá, y miramos su origen de datos, va a ser la misma tabla de la que la copiamos.
¿Esto es por qué? Porque la tabla dinámica por dentro genera una especie de estructura resumida de datos. Por eso yo puedo modificar un dato acá y yo tengo que actualizar la tabla dinámica para que se vea. Vamos a repetir el tema, vamos a colocar aquí la columna de mes y vamos a colocar aquí una columna por ejemplo, de costo otra vez, costo. Esta columna de costo va a ser igual, como tenemos ahorita, a precio por 1 menos la utilidad y tenemos el costo. Si vamos acá, la tabla dinámica no la tiene. Le damos clic derecho y actualizar, o aquí en analizar tabla dinámica tenemos una opción que es actualizar y actualizar y actualizar todo. Esto es muy útil cuando tenemos más de una tabla dinámica. Le damos a actualizar todo y todas las tablas dinámicas van a ejecutar la actualización. Entonces podemos ver esta tabla que es una copia tiene costo y esta otra también tiene costo. Vamos a quitar otra vez la columna. Vamos otra vez acá, si yo puedo seleccionar esta sola, le hago actualizar, vamos a ver que ya no la tiene, pero la otra que no ha actualizado, como esta depende de la misma tabla dinámica, sí lo va a actualizar. Listo. Las tablas dinámicas tienen acá una opción de cálculos. Tenemos, cuando hacemos clic acá, tenemos una opción que son, por ejemplo, los elementos calculados y los campos calculados. Un elemento calculado es un ítem nuevo que queremos adicionar para algún tipo de análisis. Por ejemplo, resulta que nosotros queremos, vamos a colocar aquí la categoría y necesitamos agrupar una categoría que se llama dispositivos móviles y queremos agrupar todo lo que tenga que ver con smartphones y tablets. Damos sumar, aceptar y vemos aquí que nos coloca un elemento calculado que agrupa los dispositivos móviles. Esto es muy útil para mejorar los análisis que así de forma normal requerimos agrupar información. Otro elemento importante son los campos calculados. Cuando le damos clic aquí en campo calculado nos va a permitir hacer operaciones sobre los datos. Digamos que nos dicen que cómo sería si, por ejemplo, tuviéramos una utilidad de un 10% más. ¿Cierto? Entonces vamos a colocar aquí ventas, ventas 10%. Entonces vamos a colocar aquí en ese campo, va a ser el total de las ventas por 1.1. Sumar, aceptar. Y tenemos aquí el incremento de ventas del 10%. ¿Cómo editamos los campos calculados? Le hacemos clic acá, campo calculado, vamos acá, lo seleccionamos y nos aparece la fórmula. Aquí podemos eliminarla o modificarla. ¿Cómo modificamos los elementos calculados? Los elementos, miren que si estoy seleccionando la opción de valores, no me aparece habilitado elemento calculado, tengo que irme a la sección de categoría o país, que son los clasificadores, y le damos aquí elemento calculado y la misma situación, yo selecciono acá y lo pongo acá y ya tengo cómo organizarlos. Entonces, este es el manejo de las tablas dinámicas. Obviamente aquí esto está asociado la parte de insertar los gráficos dinámicos. Cuando yo entro aquí y yo selecciono la modificación de gráficos dinámicos, él me los va a presentar y todos estos gráficos son susceptibles de modificaciones como tales. Aquí tenemos ejemplo para ocultar la lista de campos, para quitar los botones de los campos de los gráficos, como pueden ver, para quitar estos encabezados acá que necesitemos. Tenemos como todas las operaciones de gráficos. Obviamente al insertar las segmentaciones, esto es lo que nos permitirá, por ejemplo, hacer tableros más adelante, que lo revisaremos. Vamos a seleccionar el país, aceptar. Entonces aquí yo puedo colocar aquí el país, igual es solamente Colombia. Vemos Colombia, vemos Argentina, vemos
Costa Rica. Como pueden ver, se va modificando el filtro y la tabla dinámica y la gráfica asociada. Entonces, como pueden ver, esta es una opción muy práctica y les va a ayudar mucho para comenzar sus análisis de datos. Espero que este video les sea de utilidad, que lo puedan aplicar en su vida laboral o académica, personal. Cualquier duda los estaré leyendo en los comentarios. Si no están suscritos al canal, suscríbanse para que estén más pendientes tanto de estas análisis de datos desde Excel como de los otros videos que también son de análisis de datos con Python, Streamlit, Pandas y demás. Muchísimas gracias.